lo que nos trae hoy a abrir este diálogo es que en la fe católica muchos sabemos que inicia la Cuaresma, Sí. está por iniciar, de hecho mañana, pero pocos conocemos, o muchos desconocemos realmente qué significa. ¿Podría platicarnos sobre esto? Claro que sí. En primer lugar, un saludo a la audiencia y también nuestra gratitud a ustedes que en redes sociales y en este trabajo de comunicación con la sociedad nos brindan su apoyo. Para la Iglesia es muy valiosa la colaboración y lo agradecemos infinitamente. Bien, con relación al tema, sabemos que nos ponemos un signo que es la ceniza. Y la ceniza, pues bueno, en el caso de la agronomía, sirve de abono para abonar la tierra. En algunos lugares, como es en el caso de la cultura totonaca, lo ocupan como lejía para blanquear la ropa. Entonces, la ceniza nos pone en consideración de los dos extremos, así como la palabra humanidad, una de sus raíces es que viene de humus, y el humus es la parte fértil de la tierra que la hace productiva. Y entonces, al tomar la ceniza, tomamos conciencia de que somos lo mejor de toda la creación. Somos el centro, hombres y mujeres, la imagen de Dios. Es el significado de la grandeza del ser humano. Por lo tanto, al tomar la ceniza, debemos sentirnos así grandiosos, maravillosos, la obra cumbre, salida de las manos de Dios, porque somos lo mejor del planeta, lo mejor del cosmos, lo mejor el humus, la humanidad. Pero por otro lado, sabemos que también la ceniza es quebradiza, es barro, es tierra, es así, va a la tierra y todo lo que es de barro es frágil. Y entonces la ceniza significa eso. Por un lado, lo grandioso del ser humano como la obra cumbre de Dios, pero por otro lado, el reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, de que cualquier cosa de barro tenemos que tratarla con mucha delicadeza, con mucho cuidado, porque al primer golpecillo se rompe, o se estrella, o se deteriora, o por lo menos sufre algún detallito que ya no es la misma. Y entonces la Cuaresma o la ceniza nos indica esa ruta de decir, durante esta cuarentena, reconoce lo que tú eres maravilloso, que eres grandioso, que eres muy importante para el Padre Dios, para el Padre Celestial. Y bueno, en este sentido, en la parroquia anterior, cuando hicimos nuestro plan de trabajo, le pusimos este lema, o el hashtag que le dicen hoy, tú eres importante para el Padre Celestial. Y entonces, cuando hacíamos algún cartel o alguna página para subirla en redes, para promocionar las actividades de la parroquia, siempre lo poníamos, tú eres importante para el Padre Celestial. Y en la Cuaresma, al inicio, con la toma de la ceniza, en todas las capillas poníamos una lonita con una persona tomando la ceniza, con ese lema, tú eres importante para el Padre Celestial. Y en la parte baja le decíamos, ¿conoces tus fragilidades? Tus debilidades las conoces, toma conciencia de ello. Y entonces la ceniza es eso, que el ser humano reconozca esas dos extremidades, su grandiosidad que le viene de Dios, por ser su creador, su padre, su hacedor, y por otro lado sus propios límites, ¿verdad? Que son muchos en el campo moral, en el campo ético, en el campo social, porque reconoce en primer lugar que él como ser humano pues tiene un carácter que es frágil, que se puede enojar a la menor provocación, o que también tiene emociones que a veces son positivas y a veces son negativas. Y hay una palabra que se ocupa, que por cierto aparece hoy 2 veces en la primera lectura de este día martes, que se llama la famosa concupiscencia, que quiere decir por tu naturaleza humana tienes esas debilidades, estas inclinaciones hacia hacer, pues no decir mentiras, autojustificarse, y viene a la ocasión, en ese momento, la imagen de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Que cuando desobedecen la voluntad de Dios, en vez de hacerse responsables y decir yo tomé la decisión
de no acatar tu voluntad. Mejor buscan un culpable, pero fuera de sí. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿por qué lo hiciste? Adán le dice, la mujer que me diste por compañera, ella me engañó y por eso comí de aquello que no debía haber comido. Y a Eva le preguntan, ¿y tú por qué lo hiciste? Y ella dice, la serpiente me engañó y lo hice. Y entonces es como de ahí viene la famosa concupiscencia, la inclinación natural del ser humano a querer autojustificarse y no asumir su realidad. Y entonces la toma de ceniza nos hace esa invitación, asúmela, porque lo que se asume se redime y lo que no se asume no se redime. Los terapeutas a veces cuando uno platica con ellos tienen una frase que a mí me ha impactado mucho. Dicen ellos, lo que la boca se calle, el cuerpo lo grita. Que es también una forma de, como se habla muchas veces, para poder solucionar algo, sí, primero hay que reconocerlo y aceptarlo. Sí, es una realidad, algo lo tengo que aceptar y lo voy a solucionar. Y entonces, bueno, esa es la ruta de la ceniza, de lo que significa la ceniza, que por cierto el día de mañana será la misa aquí a las 7, la primera, y a las 6 de la tarde, pero en los intermedios también habrá imposición de ceniza. Y bueno, yo estaré ahí para dar el sacramento de la reconciliación a quienes los desee y a quienes alcancen. Solo haré, como se dice hoy, un break, porque tengo que ir a tomarme la presión, que me la están tomando todos los días, a propósito de lo que comentábamos antes de iniciar esta charla, de los cuidados que debemos tener sobre nosotros mismos, ¿no? Pero después volveré a continuar. Y en las capillas, que son 9 las que conforman el territorio parroquial de San Juan Bautista, en todas habrá imposición de ceniza. En algunas irá el padre Martín Ramírez Salvador y en otras irán los ministros. En donde van los ministros será a las 6 de la tarde, y también vamos a subir en la página de Facebook de esta parroquia los horarios de las capillas para que todo el mundo sepa eso. Y también las personas que tengan algún familiar que está impedido de acudir ya sea a la parroquia, ya sea a las capillas, pueden llevarle la ceniza a sus familiares, ya sea el esposo, la esposa, el nieto, el hermano, la hermana. Solamente traer una bolsita, algún traste pequeño de plástico, de lo que quieran, para ponerles un poco de ceniza y llevársela a sus enfermitos o personas que tienen alguna capacidad diferente. Y le pondrán igual la cruz en la frente y le dirán eso, arrepiéntete y cree en el Evangelio, o la otra fórmula que es, recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Esta frase que acaba de decir la tenía yo en mente ahorita. Sí. ¿Qué representa realmente el polvo eres y en polvo te convertirás en ese día precisamente? Recuerda que nuestro origen es la tierra, porque en el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo de tierra, pero también tiene otro significado, que la tierra nos carga, en la tierra nacimos, la tierra nos alimenta, en la tierra jugamos, en la tierra caminamos, y ahí cuando llega el ocaso de nuestras vidas, nos entierra dentro de la tierra. Entonces nos recuerda, tú eres tierra, y vas a terminar en la tierra. Eso eres en este mundo, hagas lo que hagas, es el destino. Es el destino, es lo que Dios ha determinado. Y claro, en el libro de la Biblia del Eclesiástico, cuando fallece la persona, le dice eso: el polvo vuelve al polvo de lo que fue hecho el ser humano, y el espíritu regresa a Dios, que es quien lo creó y le dio su existir. Y entonces en la Cuaresma nos dice, recuerda, eso es, vas a tener un final, y bueno, procura que ese final sea feliz, sea dichoso, sea acorde a la voluntad de Dios. Por eso vas a vivir una cuarentena, 40 días de autoconocimiento, autorreflexión, autoanálisis, autoevaluación, para decir hasta dónde estoy apegado a mi Creador o hasta dónde vivo lejos de Él,
y pueda yo hacer este proceso. Eso nos lleva a ese otro término, precisamente, la cuaresma. La cuaresma. Mañana es miércoles de ceniza, pero es el inicio de la cuaresma. De la cuarentena, de los 40 días que termina precisamente con la Pascua, la resurrección del Señor. Cuando uno estudia la Escritura, hay un apartado que se llama la famosa numeralia, estudio de los números bíblicos, porque la Biblia se escribe en un mundo, en el Oriente Medio, donde los números tienen un significado. El 1, la unidad; el 4, el cosmos, el universo, por aquello de lo que hoy llamamos los 4 puntos cardinales, que posiblemente yo no conozco cómo se decía en el Oriente, pero acá en los pueblos originarios de la América precolombina le decían los 4 rumbos del universo, para significar el todo, el oriente, que obviamente aquí no le llamaban oriente, sino le llamaban el rumbo de la luz, porque de ahí nace el sol y su símbolo era el color rojo, color de la sabiduría, del conocimiento, de la luz, del saber. Y su contrario, el poniente, le decían el rumbo de la muerte, el rumbo de la oscuridad, y su símbolo es el negro, porque es el del ocaso, de lo que está oculto, de aquello que es tinieblas, ¿no? Y luego venía el norte, que hoy llamamos norte, y le ponían el color blanco, porque decían del norte viene la nieve, viene la lluvia, viene la transparencia, la fecundidad, lo que le da vida a la tierra. Y su contrario, lo que hoy llamamos el sur, era el color azul, símbolo de lo desconocido, de lo infinito, de lo que aún el ser humano, ni por la ciencia ni por la técnica, ha descubierto, pero que algún día lo descubrirá, lo sabrá de él. Y entonces la vida se desarrolla en el equilibrio de los 4 cruces. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en el diálogo que tiene Guadalupe con Juan Diego, cuando le dice Juan Diego a Guadalupe que él tiene una preocupación, que es la enfermedad de su tío. Y Guadalupe le dice: hijito mío, no te preocupes, yo te tengo en el cruce de mis brazos. Estás en el centro de los 4 vientos, de los 4 rumbos, y esa enfermedad no significa mayor cosa. Tu tío se va a curar, va a sanar. Y entonces él inmediatamente: entonces sí, mándame a cumplir tu mandato, le dice. Como que la respuesta de Juan al conversatorio que tiene con María lo dinamiza y lo pone en movimiento a cumplir la tarea. Entonces la cuarentena significa eso. Todo el tiempo hay oportunidades, porque ve que hubo 40 días que tardó el diluvio, que la lluvia vino y purificó, limpió la tierra, surgió una nueva humanidad, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y entonces la cuaresma significa eso. Tienes 40 días para volver a comenzar. El pueblo israelita, para llegar desde Egipto hasta la tierra prometida, tardó 40 años. Y entonces el número 40 significa eso: todo el tiempo, toda la plenitud, toda la vida. Y de ahí que los hebreos fijaron una generación, son 40 años. 40 años. En la Biblia. Ok. 40 años. También Jesús fue al desierto 40 días y 40 noches, en ayuno y oración con el Padre. El profeta Elías es también una figura donde aparece la cuarentena. Él, en un momento dado, era un profeta de carácter, temperamental, con una firmeza de carácter para decir verdades. Le decía al rey, a la sociedad, al pueblo. Tan es así que la reina Jezabel decretó su muerte. Y entonces él llegó el momento en que obviamente su resistencia emocional, física, ya no dio y se cansó, y entonces se volvió errante por el desierto y iba así como desesperado, enojado, cansado, y se acuesta sobre la tierra bajo la sombra de un árbol y le dice a Dios: mira, ya me cansé, mejor quítame la vida porque pues he anunciado cuántas cosas y me ha ido muy mal, mira, me andan persiguiendo, mejor ya llévame contigo. Y se queda dormido en su desesperación. Cuando despierta, aparece junto a él
un jarro de agua y unos panes. Come pan y toma agua y dice, otra vez se echó 40 días de regreso a seguir profetizando, a seguir anunciando. Y entonces la cuarentena dice, todavía es tiempo. De hecho, el miércoles de la mañana vamos a escuchar el libro del profeta Joel, que dice, todavía es tiempo. Y entonces ese concepto del tiempo, pues para Dios siempre hay tiempo, no, mientras estemos vivos siempre habrá tiempo. Y por eso la ceniza es importante, la cuaresma también. Mientras tenga yo vida, ¿cuántas cosas puedo hacer? Disfrutar la vida, disfrutar de los amigos, platicábamos de plantar árboles, no tirar basura, convivir con mi familia, darle todo el cariño a los hijos, a la esposa, el buen trato a la sociedad, el buscar a Dios, el relacionarme con Él, procurando una amistad cada vez más íntima, porque hay tiempo todavía para hacerlo, porque si lo quiero buscar cuando ya no haya tiempo, pues ya no va a haber oportunidades. Aprovechar el hoy. Aprovechar el hoy. Y ya ve que aquí, por ejemplo, los hermanos del AA tienen una praxis maravillosa, ¿no? Que dicen solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Y ese bendito solo por hoy los saca adelante del alcoholismo, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos están relacionados con la vida, con la palabra de Dios, con todo eso. Y por eso este tiempo es muy bonito, muy significativo. El tema que se ha manejado mucho tiempo sobre las restricciones de esta cuarentena para nosotros, que generalmente vienen por el tema de la comida, ¿no? ¿Sigue siendo tan puntual el tema por parte de la iglesia? Bueno, recomendable porque tiene dos significados. El primero es penitencial, ofrecer a Dios un sacrificio, darle un sentido sacro al ayuno para la gloria de Dios, pero también es saludable, que descanse el aparato digestivo, que le bajemos a las carnes rojas, porque igual, digamos, suspendo las carnes rojas, pero me echo un platote de mariscos, pues también todo eso, ¿verdad? Es recomendable, sí, claro, recomendable para la gloria de Dios, pero también saludable para el ser humano. Por lo tanto, pues hay que vivirlo, ¿verdad? Pero siempre el criterio es tomado de la divina revelación, es que sea libre. Antes se ponían algunos términos en el sentido de ser obligatorio, pero se decía personas mayores de 60 años ya no les obligan. Digamos, en mi caso, que tengo voy para 68, pues ya no estoy obligado. Y decía, los niños de adolescentes tampoco están obligados, porque están en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero es recomendable, digamos que así tanto como obligatorio, ¿no? ¿Verdad? Sino más bien recomendable. Para saludable, tanto para la vida del espíritu como para la vida del cuerpo. En ese sentido, es saludable el ayuno. Y quiero pensar que esa mesura también es en otras áreas de la vida. Sí, claro. Dice, ayuna de no decir malas palabras, ayuna de no despreciar a tu prójimo. Porque sí, uno puede, por ejemplo, guardar el ayuno de alimentos, pero tener una conducta antisocial, ¿no? No agradable a Dios, que agrede, que ofende, que lastima, que hiere, ¿verdad? Pues tampoco, ahí ya no va una cosa con otra, ¿no? Entonces, también esa es otra forma de ayunar, el decir, bueno, pues yo me como mi comida normal, pero trato de ser buen esposo, buen estudiante, buen sacerdote, buen catequista, buen comerciante, ¿no? En ese sentido, de tratar bien a la persona, pues también es saludable. Muy bien. Y obligatorio también antes era, o sugerido por la iglesia, que hubiera una confesión, pero también hoy en los sacramentos se privilegia o se prioriza que la persona lo haga con plena y absoluta libertad. El que quiera, el que lo desee, que no se sienta así como que por cumplir un mandato, por cumplir una disposición canónica o legal, no, que salga de su libre albedrío, de decir yo necesito reconciliarme con mi Padre Dios y conmigo mismo. Es la imagen que vamos a escuchar ahora en este tiempo, del famoso hijo pródigo, ¿no? Que se va de la casa, que echa a perder todo lo que no le costó, se lo acaba y empieza
experimentar el vacío existencial, la escasez de comida, la soledad, lejos de la casa paterna, y en esa experiencia se pone a analizar y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi papá sobra comida y yo aquí me muero de hambre. No, pues me voy a parar y voy a ir. Y le voy a decir, papá, me voy a poner de rodillas, pues vengo, ya no me des comida, ya no me recibas como hijo, dame trabajo, quiero ser tu trabajador. Y el papá, cuando lo ve llegar, dice que se enternece profundamente y lo va a recibir y le dice, no, bienvenido. Y el hijo le dice, papá, ya no me trates como hijo, trátame como un trabajador. No, ¿qué trabajador? Tú eres mi hijo. Y le ordena su servidumbre, ¿no? El mejor anillo, las mejores sandalias, el mejor becerro, la fiesta, vamos a comer, vamos a disfrutar porque mi hijo ha regresado. Entonces, como que esa figura del papá, ese paradigma es para Dios, que se alegra, se pone feliz cuando uno regresa y le da el abrazo y lo cubre de besos. El papá le manifiesta su ternura, su aceptación y no le recrimina, ¿no? Porque le pudo haber dicho, bueno, pues yo te di lo que te tocaba, si lo echaste a perder es tu culpa, vete a ver qué haces, ¿no? A ver con qué comes, no es mi problema. Y luego aparece el hermano mayor, ¿no? Que le reclama al papá y diciéndole, yo siempre estoy aquí, yo nunca me he ido, y nunca me has hecho fiesta. Pero llega este hijo que echó a perder todo y anduvo con malas mujeres por allá y todavía se te ocurre matar el becerro gordo. Y el papá le dice, entra hijo, aquí en la casa todo es tuyo. Como que Dios decir, agárralo cuando quieras, ¿no? Disfrútalo. Pero era necesario, ¿no ves que regresó tu hermano? Y él no le dice mi hermano, le dice ese, así como con un tono despectivo. Y no, lo bonito de esta parábola, o a mí me cuestiona eso, que no se sabe el final. No se sabe si el hijo mayor entró a la fiesta o no entró, se quedó con con el rinche entripado, ¿no? No entró. O si el hijo menor, después de la fiesta, se quedó o se regresó otra vez, ¿no? Como que con esa parábola, el mismo Evangelio, Jesús nos dice, bueno, yo solo te cuento una parábola, pongo a tu consideración un posible ejemplo, ¿no? Ya tú sabes qué haces con ese material. Es decir, si lo asumes, si lo haces tuyo o no le prestas atención. Y eso es maravilloso. Siempre en juego la libertad de optar, de decidir, de tomar una determinación, pero libre, ¿verdad? Y creo que la Cuaresma esa es la ruta que nos invita a esa actitud de decir, tomo una decisión, pero no así como acarreado, como obligado, sino porque yo así lo decido. Padre, por último, sí, ¿cuál sería el mensaje de la Iglesia Católica para esta Cuaresma de 2026? Pues sería invitarles a hacer esta ejercitación de su libertad, de su voluntad, de su libre albedrío y adherirse a, pues más que a la Iglesia, institución, ¿verdad? Como institución, adherirse a Jesús, al amor de Dios. Sí, en un momento dado todos tenemos, como decimos acá, que nos caiga el 20, que digamos, sí, voy a tratar de, ¿por qué echar a perder mi vida, no? O ¿por qué tener pleitos? O ¿por qué maltratar a la esposa, o al amigo, al vecino? O ¿por qué contaminar la tierra? Si puedo poner la basura en su lugar, puedo plantar un arbolito, puedo ir a visitar a un enfermo, en fin, tantas cosas que podemos hacer por el bien personal, por el bien de los alumnos en la escuela, por el bien de los fieles, en el caso nuestro, de los sacerdotes, o del cosmos, de la vida. Hay tantas situaciones que podemos hacer y hagamos, la verdad, a lo mejor no nos da tiempo por alguna razón no venir a tomar la ceniza, ¿verdad? O las prácticas simbólicas, pero en el campo de la vida real, en lo cotidiano de la existencia, ¿cuántos detalles hermosos podemos hacer en favor de la vida, los amigos, la sociedad, en fin, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. Y pues ese sería el mensaje, a vivirlo, a expresarlo y hacerlo realidad. Y creo que eso valdría muchísimo a los ojos de Dios, el que no contaminemos, el que plantemos un arbolito, ¿verdad? El que regalemos una sonrisa, o que visitemos a alguien, porque de repente nos enteramos que hay gente sola, ¿no?
que le falta quien la visite, quien le platique, quien conviva con ellos. Pues eso es tan maravilloso como tomar la ceniza también. Así es. ¿Un mensaje para cerrar que quiera darnos? Pues cerraríamos esta charla, esta entrevista de hoy, diciéndoles, hermanos, que vivamos en libertad la fe católica, que ese es como su mayor regalo, que no obliga, no presiona, siempre propone, siempre ofrece, y que hagamos opciones personales, libres, voluntarias, y eso nos va a llevar a cultivar nuestra capacidad. Había una corriente psicológica muy antigua que hablaba de nolición y volición, que son así como facultades propias de la naturaleza humana, de reflexionar, de analizar y tomar una determinación. Es una ejercitación, y antes le llamaban ejercicios de la Cuaresma o ejercicios espirituales, porque invitaban a la iglesia, a veces un poco, según el tiempo aquel, muy estricto, muy así, como mano dura, ¿no? Hoy no, hoy es más libre, más espontáneo, más voluntario, pero no ha perdido vigencia esa actitud de ejercitar la voluntad, porque hace madurar a la persona y nos autoeducamos, nos autodefinimos y tomamos determinaciones, pero en ese parámetro de ejercitar la libertad y la voluntad. Ese sería el mensaje. Muchas gracias. Al contrario, a usted y a su página y a todos los buenos comunicadores y todas las personas que siempre nos brindan su apoyo para poder comunicar a la sociedad en general. Pues que Dios los bendiga y que vivamos una Cuaresma en plena consonancia con nuestra libertad y con Dios.